Servicios informativos de Navarra Televisión. El 8% de los navarros, unas 18.000 personas, no puede afrontar la factura de la calefacción o el gas. Se le conoce como pobreza energética. Hoy el Parlamento de Navarra se ha unido y por unanimidad ha aprobado dos mociones, una de Izquierda Esquerra y otra de PSN, para que el Gobierno foral elabore un plan que combata estas situaciones. Muy buenas noches. Proponen, entre otros aspectos, que los hogares que no pueden pagar la factura de la calefacción tengan ayudas directas para poder afrontar al menos los servicios mínimos. Enseguida les ofrecemos los detalles en una tarde en la que se ha dado una nueva vuelta de tuerca al conflicto laboral de Cosca, del que penden más de 400 empleos. Con 149 votos a favor y 103 en contra, hoy la plantilla ha aprobado recuperar el acuerdo que rechazaron hace solo una semana y que recoge bajarles el sueldo un 20%. UGT ha forzado ese referéndum y ha sido el impulsor de una idea que no defiende el resto del comité, que avala la consecución de otro acuerdo. Piden ahora a los otros sindicatos que acaten la decisión de la plantilla. Acuerdo entre Gobierno y bomberos para que los efectivos de más de 55 años trabajen en turnos de 7 horas y no de 24, como hasta la fecha. Ambas partes se han puesto de acuerdo en ese punto en pleno debate sobre el futuro de las emergencias. Los sindicatos hablan de precariedad y piden oposiciones. Aprobado el plan tecnológico Horizonte, que invertirá 170 millones de euros en los próximos 4 años en políticas de I+D+I internacional y que va orientado al mercado y a la competitividad. Se apuesta por crear un mayor número de empresas de base tecnológica en Navarra. Y este sábado se cierra el reglamento del PSOE para poner en marcha las primarias con las que se elegirá candidatos. Solo las federaciones con más de un millón de habitantes permitirán la participación de simpatizantes, además de los militantes. No podría aplicarse esto pues a Navarra, pese a los deseos del secretario general de PSN, que quiere forzar que sí se adopte esa medida. Y hoy en el Parlamento, colectivos feministas y ginecólogos de la red pública han defendido que si los abortos se realizasen en la sanidad navarra, se evitarían situaciones como las de acoso que se están viviendo en las mujeres que acuden a la clínica privada de Answine. Se han denunciado casos ante los tribunales que ya investiga la justicia. El uso de acoso no solo ha sido verbal o psicológico, incluso han tenido que soportar agresiones físicas, como que les agarren del brazo bruscamente. Y un nuevo capítulo en el caso NOS. El fiscal anticorrupción ha acusado al juez Castro de urdir una teoría conspiratoria contra la infanta Cristina y pide que declaren los inspectores de Hacienda que no vieron comisión de delito contra la hija del rey. Y a esta hora, pendientes del resultado del encuentro de Copa que disputan Osasuna y Madrid, hoy vamos a quedarnos en los frontones. Ni la pareja compuesta por Irujo y Barriola ni la de Sala Zubieta han quedado contentos con la elección de material esta mañana en el Labrit. Aseguran que las pelotas no tienen chispa. Las parejas, igualadas con 3 victorias, buscan dar un paso importante el sábado de cara a las semifinales. Muy pendientes del conflicto de Cosca, que hoy ha vivido un nuevo episodio. Los trabajadores han respaldado hoy en referéndum, por 149 votos a favor y 103 en contra, recuperar el preacuerdo que rechazaron hace solo unos días y que, entre otros aspectos, recoge una bajada de sus salarios del 20%. El referéndum se ha celebrado después de que los delegados de UGT promovieran una recogida de firmas para que pudiera desarrollarse esta nueva votación. Sin embargo, ayer mismo, otros 3 sindicatos del comité, Comisiones, Solidari y ELA, que tienen una postura mayoritaria, proponían que sea otra propuesta la que se vote. Recogen la bajada salarial del 20%, pero con condiciones, por ejemplo, que afecte más a quien más cobra. Tras el referéndum de hoy, la Federación del Metal de UGT ha pedido al comité de empresa que acepte la voluntad mayoritaria de la plantilla y que firme el mencionado preacuerdo. UGT insiste en volver a ese pacto ya alcanzado en su día con la dirección para superar la complicada situación que atraviesa la factoría. Y en materia económica, nos fijamos en el IPC, que creció en Navarra en diciembre un 0,2% con respecto al mes de noviembre. Así, la tasa interanual cerró en un 0%. El dato de inflación anual de diciembre es importante para los sueldos de los trabajadores, ya que en algunos convenios colectivos se utiliza para determinar la subida salarial del año siguiente y en otros es referencia para compensarles por las desviaciones de los precios. En el conjunto nacional, ahí lo ven, el IPC subió un 0,1% en diciembre, ahí
lo van a ver, mejor dicho, respecto a noviembre, y aumentó 0,1 en su tasa interanual, hasta el 0,3%, registrando así su nivel más bajo en un mes de diciembre de toda la serie histórica que se inició en 1961. Y hoy se ha dado un nuevo impulso a la I+D+I. Se ha aprobado el Plan Tecnológico Horizonte con un presupuesto de 170 millones de euros. El Gobierno de Navarra quiere mejorar la competitividad del conjunto empresarial y crear más empleo cualificado. Navarra sigue apostando por la I+D+I. A ello va a destinar 170 millones de euros en el nuevo Plan Tecnológico Horizonte de 2015. En los próximos 4 años se prevé una inversión pública de algo más de 85 millones en 2014 y 2015, incluyendo las ayudas fiscales. A esta cantidad hay que sumar la inversión privada. Queremos mejorar la competitividad del conjunto empresarial navarro, también tener un empleo cualificado y fomentar entre la sociedad pues, el uso de la utilización de nuevos productos y servicios. Y todo esto a partir de ayudas como los bonos SIC, bonos tecnológicos o la contratación de tecnólogos, medidas que se pondrán en marcha a partir de febrero. Pretendemos que el gasto en I+D+I en Navarra alcance el 2,2% del PIB, elevando el 2,05% que alcanzamos en el plan anterior. Y también queremos seguir fortaleciendo el peso de la investigación privada. Si todo esto se cumple, Navarra podría escalar hasta la posición 60 del ranking europeo de la innovación. Ahora la comunidad foral ocupa el 73. Y hoy la presidenta Barcina ha asegurado que 2004 no va a ser un año fácil. Lo decía en una entrevista que ha concedido a Radio Pamplona Cadena SER, donde ha repasado los principales asuntos de la actualidad. Ha hablado de economía, de la reforma del aborto, de la polémica ayuda de la Fundación Caja Navarra, la Orquesta Sinfónica, o de la situación que se vive en el seno de UPN. Barcina lo tiene claro. Campanas al aire de triunfalismo y de que el 2014 va a ser un año fácil, nada de nada. O sea, el 2014 va a seguir siendo un año complicado. Pero pese a ello asegura que no habrá nuevas decisiones en materia, por ejemplo, de privatización de servicios. No hay previsión nueva de externalización, insisto, con control público. Sobre transparencia defiende los pasos dados por su ejecutivo. Todos estos que dicen que son transparentes, pues mire, de momento el Gobierno de Navarra más transparente que los señores de Bildu, que los de Navai, que los de Geroabay. Y responde a los que señalan que no se está siendo transparente en la Fundación Caja Navarra con las ayudas económicas concedidas a la Orquesta Sinfónica. Pero aquí sí que hay una normativa que les permite al Parlamento tener 3 personas nombradas dentro de la Fundación. ¿Por qué no lo hace? Y también se pregunta: ¿de dónde ayudamos a la cultura? ¿De dónde ayudamos a todos los que ellos de repente? Que es muy fácil, pero aquí no dan soluciones la oposición. También ha defendido la necesidad de reformar la actual ley del aborto, pero no se pronunciará sobre la propuesta de Gallardón hasta que no haya un texto definitivo. Quizás es porque yo soy madre de un niño adoptado, menos mal que no todas las madres abortan, porque si no, no habría adopciones y muchos niños no estarían aquí. La líder del Gobierno y de UPN dice también que las aguas bajan tranquilas en el seno de su partido y que la división del Congreso es historia. Están muy bien, tenemos reuniones juntos, hablamos juntos, todos con el que gana. Pero ya está, o sea, igual que si hubiese ganado Alberto Catalán, estaríamos todos con él y yo la primera. Asegura que el Gobierno agotará la legislatura con ella al frente y no valora todavía si optará a la reelección. Sobre las posibles reelecciones y elecciones de candidato en el seno del PSOE, este sábado se va a cerrar el reglamento para poner en marcha las primarias dentro del partido para elegir precisamente a esos candidatos. La idea de la Ejecutiva Federal parece ser que las federaciones regionales con un área de población de más de 1 millón de habitantes puedan hacer elecciones abiertas. Esto quiere decir que pueda participar cualquier ciudadano. No sería el caso de Navarra, del Partido Socialista de Navarra, ya que si se aprueba finalmente este reglamento solo podrían participar los propios afiliados del partido. Roberto Jiménez se ha decantado por la opción de las primarias del PSN abiertas. El secretario general además ha sido, en numerosas ocasiones ha dicho que él apuesta por las primarias abiertas en Navarra. Pero ahora veremos a ver el reglamento, tendremos tiempo de enmendar también, supongo, el reglamento, y el debate del sábado está abierto, pues veremos a partir del sábado en el Comité Federal qué es lo que se aprueba y cómo queda el reglamento.
En materia política, hoy el Parlamento Foral ha pedido al Gobierno de Navarra que luche contra la pobreza energética. La Comisión de Políticas Sociales ha aprobado por unanimidad 2 mociones para que se otorguen ayudas directas a las familias navarras que no puedan pagar la luz, el agua, el gas o la calefacción. Se pretende que así puedan hacer frente a los consumos mínimos energéticos suficientes y que no se vea afectada la salud de esas familias. Se quiere además procurar un sistema que establezca una tregua invernal durante la cual las empresas suministradoras no puedan interrumpir los servicios de electricidad, de gas o de agua por impagos. Sobre este asunto hablaremos esta noche en el tiempo de entrevista. Y también en el Parlamento de Navarra se ha presentado hoy una iniciativa a través de 160 ayuntamientos. Los consistorios han registrado una iniciativa legislativa municipal para que se garantice por ley la atención sanitaria en las zonas rurales. Se trata de Aralar, Bildu, Geroa-Bai o Izquierda Esquerra, que intentan sacar adelante este texto que se centra en las urgencias, en la estabilidad de sus plantillas y en el acceso a la atención especializada. PSN todavía no ha decidido su postura, mientras que UPN y el Partido Popular no la comparten. Desde esta iniciativa planteamos que la atención sanitaria es un derecho de toda la población de Navarra. Planteamos unos mínimos para tener una atención sanitaria digna y adaptada a las zonas rurales, condición indispensable para que las zonas rurales de Navarra puedan vivir y tengan futuro. Y en materia sanitaria y también en el Parlamento, una representación de la Asamblea por el Derecho al Aborto de Navarra y de Andreaize han acudido a la Cámara esta tarde para mostrar su preocupación ante las situaciones que algunas mujeres sufren cuando acuden a abortar a la clínica privada de Answine. El Gobierno de Navarra aseguró en un pleno que las denuncias de presunta coacción presentadas se están ya investigando. Trabajan en la red de centros de atención a la mujer y han acudido al Parlamento para mostrar su preocupación. Aseguran que hay mujeres que acuden a sus centros y denuncian haber recibido coacciones por parte de grupos católicos cuando acuden a la clínica de Answine. Que incluso el acoso no solo ha sido verbal o psicológico, incluso han tenido que soportar agresiones físicas, como que les agarren del brazo bruscamente o tiren de sus ropas para que no lleguen a entrar en la clínica. Consideran que si las interrupciones del embarazo se realizaran en el servicio público se evitarían este tipo de situaciones. Además dicen que hay mujeres que se van a otras comunidades por la presión que sufren aquí o que incluso están recurriendo a comprar pastillas abortivas a través de Internet. Tenemos conocimiento de que hay gente que recurre a comprar la pastilla abortiva por medio de Internet porque es más cómodo y no tienen que recurrir a estos medios. Lo que decía antes Pablo, estamos ya en los elementos, no hace falta que venga la nueva ley, estamos ya en los límites del aborto clandestino. El Gobierno aseguró en un pleno que velará porque se respeten los derechos de las personas y recordó que las denuncias interpuestas por la clínica están siendo investigadas. El juzgado que hasta este momento hay que resaltar y señalar que no ha decretado ningún tipo de medida cautelar. Las concentraciones son debidamente comunicadas a la delegación de Gobierno y hasta el momento no ha tenido que intervenir personal policial debido a su carácter pacífico. El arzobispo de Iruña y de Tudela, que también fue a bendecir estas coacciones, fue a participar en estas humillaciones a las mujeres y fue a hacer apología de la vulneración de los derechos de las mujeres. Todos los grupos, a excepción de UPN y Partido Popular, consideran que la situación de las mujeres empeorará con la nueva ley del aborto y han asegurado que trabajarán para evitarlo. Y todo esto en plena polémica sobre la reforma del aborto que se vive a nivel nacional. Y ayer en esa misma comisión parlamentaria a la que nos asomábamos esta tarde, la consejera de Salud en esa misma cita justificaba la zona azul que va a instalarse en hospitales por la contaminación acústica y los problemas circulatorios que genera la falta de plazas. También dijo que podría entrar en funcionamiento a final de este mes. Así que ante la inminencia del cambio, esta mañana hemos acudido a las puertas del complejo hospitalario a tomar el pulso a los conductores. Este es el aspecto de uno de los aparcamientos en la zona de hospitales a las 10 de la mañana, una hora especialmente complicada y de gran tránsito donde aparcar se convierte en una misión casi imposible. ¿Cuánto rato lleva? Media hora. 15-20 minutos fácilmente. He estado en este, en aquel, en el otro, esto no hay manera. Coches mal aparcados que se rinden ante la desesperante tarea de encontrar un hueco. Lo que tienen que hacer es un subterráneo aquí, como Dios manda, y hacer otro como el de allí, pero libre. Ahora justo voy a tener un poco de suerte y eso, es
es, digamos, el truco, ¿no? Lo que dice la gente, el esperar un poquito en vez de estar dando vueltas y gastar. Una situación que para el Departamento de Salud justifica el aparcamiento regulado. Es más, la consejera Vera habla de la contaminación del tráfico en esta zona ante la indignación de pacientes y familiares que rechazan pagar por aparcar. Nosotros venimos de 60 kilómetros fuera. ¿Qué hacemos? Tenemos que aparcar en algún sitio. Y si vamos a pago, pues nos cuesta la visita. Vengo precisamente de Tudela y tengo a la mujer ingresada, le van a operar ahora y bueno, pues aquí ando un poco... Va a tener que irme a un aparcamiento de esos. El problema se plantea para quienes acuden al hospital y pasan horas visitando a un familiar. Deberían renovar el ticket cada 2 horas y estar pendientes de la zona azul. Para estas situaciones, Salud podría aplicar nuevas tarifas. Yo, por ejemplo, tengo que estar 4, 5, 8 horas, igual resultaría un problema mayor para económico, no sé yo, yo creo que la solución es a la gente que tiene que venir aquí, a los pacientes, a los familiares y demás, no sé si sería una solución. Son pacientes que muestran su rechazo porque además de trasladarse hasta aquí, tendrían que pagar por aparcar. Y especialmente tiene que ver el aparcamiento estos días, cuando se acude más que nunca hasta las urgencias por el aumento de los casos de gripe en nuestra comunidad. De momento, en lo que llevamos de mes, ha habido casi 80 ingresos y 2 personas han fallecido en Navarra, aunque ya tenían complicaciones previas por otras patologías. Son sobre todo personas mayores y con problemas de salud previa. De momento, la epidemia va en aumento y se espera que alcance el pico máximo en 1 o 2 semanas. La gripe va en aumento y así lo hará al menos estas 2 próximas semanas. En los últimos días, la incidencia de la gripe se ha duplicado hasta los 376 casos por cada 100.000 habitantes. Sí, sé que estoy un poco fastidiado ahora. No, la verdad es que no. Yo como no, hago deporte y salgo de la ciudad, me voy al sano, a los árboles, que me den oxígeno. Todavía no me ha tocado a mí. No, de momento nos hemos librado. Pero nada, no he llegado a caer mala. En casa sí, mi marido está malo, pero bueno. Pues no, de momento no. 2 personas han fallecido por la gripe y 78 han tenido que ser ingresadas, la mayoría con patologías previas, lo que supone 10 más que en toda la campaña gripal del año anterior, cuando además fallecieron 7 personas. Según los datos de Salud Pública, la epidemia de gripe está siendo algo más intensa que el año pasado. Sí, yo creo que sí. Sí, en el trabajo se nota bastante. Pero sí que se oye por ahí que hay mucho más. Yo creo que no, yo creo que siempre, ¿no? Igual que siempre. El otro día salió por la tele un poco lo de Zaragoza, la gripe a esa, pero bueno, eso también salió hace 2 años. Sí, bastante. Aún se espera el pico máximo de la gripe, por lo que todavía es efectivo vacunarse. Los expertos recomiendan evitar el contacto con personas afectadas si hay riesgo, toser tapándose la boca y lavarse las manos de forma frecuente. Pues imaginen una vacuna sin pinchazo. Vamos a hablarles de un avance médico que precisamente permite esto y que evitaría muchos disgustos. Realizar análisis de sangre, por ejemplo, sin necesidad de agujas y resultados en el momento. Todo es posible gracias a un aparato que sustituye agujas por sensores sobre la piel. Si es de los que teme ir a sacarse sangre o que se marea viendo estas agujas y estos tubos de extracción, le gustará este aparato. No es invasivo, o sea, te evitas el pinchazo. Con tecnología aeroespacial, este dispositivo sustituye el pinchazo por estos 5 sensores que se colocan sobre la piel. Analiza la sangre, pero a través de la temperatura corporal. Mide hasta 131 parámetros, incluido el nivel de colesterol o el de azúcar. ¿Has notado algo? No, nada. Muy bien todo. Por eso también es ideal para personas a las que cuesta encontrarle las venas. Una vez colocado, no habrá que volver al médico para conocer los resultados. Estarán listos en unos 7 minutos. Se puede realizar a cualquier hora del día. No necesitas estar en ayunas. Ahora está en periodo de ensayos en este ambulatorio. En las próximas semanas se probará entre 100 pacientes. Cotejarán que el resultado de la analítica tradicional coincida con el de la máquina. Superado este obstáculo, decirle adiós a las agujas será cuestión de tiempo. Mientras se tensa el acuerdo entre sindicatos y administración sobre la situación de los bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias, hoy ambas partes conseguían alcanzar acuerdos en la regulación de la actividad que desarrollan estos profesionales. En concreto, han acordado que los efectivos de más de 55 años, los denominados bomberos en segunda actividad, trabajen turnos de 7 horas, generalmente por las mañanas, y no de 24 como el resto de la plantilla. Estos profesionales, debido a su edad, se dedican a labores de mantenimiento de equipos, de vehículos, a actividades formativas o a gestión de almacenes y revisión de instalaciones, no a la atención directa de emergencias. El acuerdo que se ha alcanzado hoy permite a estos profesionales, actualmente 36 en Navarra, seguir en el dispositivo si así lo quieren y siempre que pasen unas pruebas médicas y físicas. Recibirán también un complemento por la pérdida de los incentivos de nocturnidad de su nueva jornada.
que muestra que estamos por ir avanzando, por ir consiguiendo estabilizar este servicio. No estamos en la bronca por la bronca, sino que lo que pretendemos es que no se pierda lo que ha sido la esencia de este servicio. Así pues, hoy todos los sindicatos de esa comisión de personal y la propia agencia de emergencias lograban consensuar ese documento, pero no están tan de acuerdo en otros muchos aspectos que afectan al servicio. Los sindicatos hablan de problemas y de precariedad por falta de renovación de las plantillas y exigen la convocatoria inmediata de oposiciones para paliarlos. La Comisión de Personal hizo pública una carta en la que explican que a su juicio la plantilla de bomberos está muy ajustada en número a las necesidades del servicio y que su envejecimiento puede acarrear problemas. Por eso apremian al departamento a convocar oposiciones. Entre que se convoca y luego que tienes que estar 6 meses en formación y hasta que entras realmente de bomberos son 2 años. Entonces, si nos ponemos a pensar, para cuando se convoque esa oposición, estamos hablando del 2015-2016 como muy pronto. Claro que se está mirando en ese futuro inmediato, cortoplacista, a corto plazo, ¿verdad?, en el que habrá que convocar y habrá que hacer cubrimiento efectivamente pues de plazas y de vacantes que se produzcan. Pues claro que sí, pero es que eso nadie está pensando en no hacerlo. Los delegados de personal también se quejan de que los parques se deban cerrar al acudir todos los efectivos a cubrir servicios. Dicen que no es lo mismo que esos centros tengan 3 o 4 bomberos. La red de parques que nosotros tenemos son a su vez entre ellos todos parques de apoyo. Es decir, si en Oronoz hay un incendio forestal y salen todos los bomberos, pues los de Alsasua van de apoyo o están pendientes para lo que pase, e incluso los de Cordovilla. Pero claro, estamos hablando de 20 minutos, de 15-20 minutos de los parques de cercanía y eso en las actuaciones de bomberos sabemos que es fundamental. La gerencia está estudiando además cambios en el calendario y los turnos de los trabajadores para cubrir el servicio. Además, la comisión y la dirección han firmado esta mañana un acuerdo sobre la segunda actividad de los bomberos de más edad. Y hoy los bomberos han tenido trabajo. Esta madrugada en el barrio de San Juan un pequeño incendio doméstico se saldaba después con un detenido. En este piso se producían las llamas alrededor de las 5 de la mañana. Uno de los inquilinos de la vivienda era detenido horas después, supuestamente por haber provocado el fuego, y a mediodía ha pasado a disposición judicial. En la habitación contigua a la que se ha incendiado dormía un matrimonio y sus hijos. Y aquí en la vieja carretera, en la Navarra 240A, entre Sarasa y Erice, la vieja carretera que une San Sebastián, este accidente a mediodía que se ha saldado con un herido leve, según fuentes del Gobierno de Navarra. Una salida de vía del conductor del turismo que ha dado varias vueltas de campana. Navarra a la cabeza de España en materia de prestaciones sociales. Es lo que al menos piensa el consejero del ramo y lo dijo anoche en esta casa en Navarra Televisión en el programa Cara a Cara. En su departamento, muchos frentes abiertos, entre ellos saber qué va a pasar con el pabellón Navarra Arena y su futuro aún es incierto. Hacer un plan de explotación, no solo viendo de aquí a mañana, sino en los próximos 5 años, qué queremos hacer con ese pabellón multiusos. Pendiente también el futuro de la Fundación Ilundain. Esperamos que la Fundación Ilundain, el nuevo concurso que se ha dado entre el primer trimestre de este año, vuelva a concursar y que no vuelva a ocurrir un caso como este. Y esto en una comunidad, dice el consejero, que está a la cabeza en la ley de dependencia, en la que se tardan 6 meses en definir el tipo de ayuda y el grado de dependencia. ¿Cómo es posible que se tarde 6 meses en saber si una persona necesita ayuda? Bueno, pues si fuésemos a Canarias tardan 5 años. Y la evaluación, lógicamente, es pues muy exhaustiva, faltaría más, como tiene que ser. Una comunidad con un gran tejido asociativo sobre el que decía esto el consejero. Hay varias asociaciones de una misma área que trabajan por y para lo mismo. ¿Llegará el punto en el que se tengan que entender y que exista solamente una que une los esfuerzos porque no hay para todos? ¿El gobierno va a promover eso? Midamos y que rendamos cuentas con el dinero público de, insisto, cuánto llega y qué se logra con ello. Un Íñigo Allí que asegura que la decisión más dura que ha tomado ha sido el recorte a las ONGs. El presidente Rajoy, ya de vuelta de Estados Unidos, dice volver con los objetivos cumplidos. Rajoy cerraba sus 2 días de visita oficial manteniendo un importante encuentro con empresarios norteamericanos a los que animaba a confiar en nuestra economía y a invertir en nuestro país. Después de poner en valor las reformas emprendidas por su gobierno, Rajoy se mostró optimista. Hoy tenemos un fundado derecho a la esperanza. Una esperanza que a su juicio necesita 2 premisas. En primer lugar, invertir en España. Dice el presidente.
Los empresarios que invierten en España están contentos, siguen invirtiendo, han aumentado su inversión, lo cual quiere decir que les va bien. Y la segunda petición que ha hecho a los inversores estadounidenses: seguir hablando bien de España por dos cosas. La primera y fundamental, porque eso es decir la verdad y ustedes siempre dicen la verdad. Y la segunda, porque tampoco se molesta a nadie. Desde Moncloa hacen un balance muy positivo de esta primera visita oficial de Rajoy a la capital de Estados Unidos, en la que el presidente ha estado arropado por los máximos responsables de las principales firmas del IBEX 35. Y buen mazazo para UGT desde Bruselas, porque se ha decidido investigar y suspender las ayudas europeas que venía recibiendo este sindicato para cursos de formación. Las puertas de Europa se cierran para UGT, al menos hasta que se aclare el rumbo del dinero que el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tenía aprobado aportar para formación. 375.000 euros. De los cuales 75.000 estaban destinados a un curso de portugués impartido por UGT Andalucía. Pero el sindicato, según investiga ahora la Comisión Europea, podría haber cometido irregularidades en la justificación de los cursos. Conclusión: se cierra el grifo. Stop payments to this project. Se suspenden temporalmente los pagos al sindicato que hoy se encontraba reunido. Nuevas y malas noticias para UGT en el mismo día en que el Consejo de Europa alerta sobre la proliferación de casos de corrupción en España y nos da hasta 11 recomendaciones para que corran nuevos aires en nuestro país. Hoy en el caso Gürtel, los 5 constructores que declaraban ante el juez han negado pagos al Partido Popular. Lo han negado todo, desde que pagaran al PP hasta que sus nombres aparezcan en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas. Los 5 constructores que han declarado hoy ante el juez Ruz han llegado incluso a decir que los nombres de esos papeles no son ni siquiera los suyos. Entre los 5, según la presunta contabilidad B elaborada por el extesorero, habrían donado al Partido Popular en torno al $500.000 de euros. Y en el duro pulso que mantienen juez y fiscalía en el caso No, soy el fiscal acusado al magistrado Castro de imputar a la infanta con teorías de conspiración para justificar la existencia de indicios delictivos. Anticorrupción ha pedido nuevas pruebas y declaraciones antes de que se le tome testimonio a la hija del rey. El fiscal cree que no hubiera valido de nada recurrir la imputación de la infanta. Porque ha decaído ya cualquier eficacia de un recurso. Pero en la mano lleva un escrito para el juez Castro demoledor. Le acusa de basar la imputación de la infanta en una teoría conspiratoria a partir de conjeturas y sospechas. La absurda y denigrante teoría, dice, de una supuesta manipulación tendenciosa. Se refiere a que el juez haya rechazado y censurado en su auto los informes de los inspectores de Hacienda que no ven delito fiscal en la infanta. ¿Tiene ganas de ir a declarar, infanta? Por eso ORAC pide que los inspectores declaren previamente para aclarar que sus informes sobre la infanta obedecen a criterios técnicos y no a motivos bastardos. Si no, continúa el escrito, se corre el riesgo de que la declaración de la infanta verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos. El fiscal abre otro enfrentamiento con el juez con el que antes mantenía total sintonía y ahora será Castro el que decida si la declaración de los inspectores puede aportar algo más de luz. Y hoy el que fuera jefe militar de ETA, alias Cherokee, se ha negado a declarar en el juicio en el que contra él se sigue en la Audiencia Nacional por un atentado cometido en la Bolsa de Bilbao en el año 2002. Ha dicho no reconocer al tribunal su autoridad para juzgar a los ciudadanos del País Vasco. Cherokee se enfrenta a 10 años de cárcel como presunto responsable de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa y también a una pena de 20 años de inhabilitación absoluta por participar el 4 de marzo de 2002 en la colocación de ese artefacto explosivo en la Bolsa de Bilbao que no llegó a estallar. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Descontentos por el material, Irujo Barriola y Sala Zubieta, todos han escogido las pelotas para el partido del sábado en el Abrit y ninguno se ha mostrado satisfecho. Un encuentro entre los dos aspirantes a dar caza a los líderes de la liguilla en un duelo que se avecina muy igualado e intenso.
muy justo. Así han definido el material los 4 protagonistas del estelar del Abril de este sábado. Ni la pareja formada por Irujo y Barriola ni la compuesta por Sala Zubieta han quedado satisfechos con el muestrario. Quizá hemos echado de menos, no nosotros, las dos parejas, pelotas que tengan un poco más de brillo, que anden un poquito más, sin ser ni mucho menos exageradas. Hoy parecen bastante bajas, ¿no? Tampoco tienen excesiva salida, no van cogiendo mucho peso. Llevamos tiempo hablando del material, los pelotaris que no tienen chispa las pelotas, eso también será culpa del pelotero, culpa de las empresas, culpa del seleccionador y culpa nuestra, que igual somos muy exigentes. Irujo ha destacado la gran diferencia con respecto al utilizado la semana pasada. Lo que no se puede hacer es cambiar el criterio de una semana para otra, como ha pasado, y luego el sábado pues ya veremos cómo resultan las pelotas. Aunque habrá que esperar a ver cómo responde el material en condiciones de partido. No hay mucha pelota, no nos vamos a quejar de que hay poca, porque luego en el partido se va a ver, ¿no? A ver cómo van, cuando se calienten, con más temperatura. En el día del partido habrá más calor seguramente y habrá que ver cómo van, pero bueno, mucha pelota no hay. A priori se atisba un duro encuentro entre dos parejas que, igualadas con 3 victorias en 4 jornadas, luchan por dar caza a los líderes y dar un salto importante cara a su clasificación para las semifinales. Va a ser un partido muy complicado, ¿no? Por eso ellos van segundos en la clasificación. No, será un punto muy complicado, muy difícil, e iremos a por todas, ¿no? Este sábado se confirmará si el malestar de los pelotaris en torno al material tiene fundamento. En pleno europeo de balonmano quedan 3 semanas para que retorne la Liga Asobal. El Betia Naitasuna está realizando una pequeña pretemporada para la que ha programado, mejor dicho, 3 amistosos. El único que va a jugarse en Pamplona será el del próximo sábado frente al Granollers, dentro del Día Solidario del Balonmano que organiza la Federación Navarra e Intermón Oxfam. Con Alex Garza aún tocado tras su fractura de nariz, Aitor Echaburu espera mejorar algún retoque de cara a la segunda vuelta del campeonato. El objetivo para los del barrio de San Juan es claro, acabar en 6ª plaza. No temo nada, nosotros vamos a pelear por ello y estoy seguro que al final vamos a estar peleando por esos puestos. Eso lo tengo claro. ¿Dónde estaremos? Pues iremos viendo, ¿eh? Para nosotros va a ser complicado, para los rivales también y habrá que ir viendo cómo salen los partidos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y ahora a esta altura de la noche siempre hablamos de nuestro apunte ecológico y hoy nos fijamos en la página web yonolotiro.es. La puso en marcha el Gobierno de Navarra para fomentar la reutilización y el intercambio de objetos y ya ha logrado evitar más de 2.500 kilos de residuos durante 2013. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Y con ese ahorro del que les hablamos, supone que cerca de un 10% más de residuos se han ahorrado que en el año anterior. Esto ha permitido realizar 478 intercambios o transacciones de objetos entre los usuarios del servicio. La página web ha recogido además 40.463 visitas y ha publicado un total de 884 anuncios. La mayor parte de los objetos a los que se les ha dado una nueva utilización son electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, bicicletas, sillitas o objetos de deporte. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Y ahora vamos a abrir, como hacemos siempre al final de esta crónica de noticias, el tiempo de entrevista.
Hoy nos acompaña Miriam Gómez de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, a quien damos las buenas noches. Bienvenida, Miriam, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos llamado a la puerta de la Red Navarra de la lucha contra la pobreza porque nos ha interesado hoy la iniciativa adoptada por el Parlamento. Todos los partidos, por unanimidad, lo hemos visto al principio, han instado al Gobierno a que se tomen medidas contra la llamada pobreza energética, que afecta en España a 3 millones de personas y en Navarra unas 18.000. Son cifras para poner los pelos de punta. Son personas que no pueden pagar la luz, el agua y la calefacción y, por ende, no la enchufan por ahorrar. Sí, es una realidad que está emergiendo en estos últimos tiempos. Es una realidad que ha estado como muy tapada, pero es una realidad que existe. Y claro, se hace más evidente en esta época de frío, porque las necesidades son mayores. Hay un número muy importante de población navarra que está en una situación de vulnerabilidad y rayando la exclusión. Y esa vulnerabilidad, la pobreza energética que se denomina, es decir, las dificultades para poder usar y pagar y abonar los gastos que supone gas, electricidad y agua, pues son personas que no pueden hacer frente a esos pagos, con lo cual se quedan sin esos servicios. Sin esos servicios, ¿no? Servicios básicos, Sí. Evidentemente. ¿Cuál es el perfil de estas familias afectadas por esta situación? Porque podemos estar pensando en un perfil marginal, pero hablando de tantas personas, estamos hablando de familias que a lo mejor viven al lado de la puerta de nuestra casa y que los vecinos desconocen, ¿no? Que afrontan esa escasez, por ejemplo, de poner el termostato. Claro, cuando hablamos de la pobreza energética, no estamos hablando de personas en altos niveles de exclusión, sino en personas que, como tú muy bien has dicho, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser el vecino de arriba o el vecino de abajo. Son personas que pues han ido viendo disminuir sus recursos, y esa disminución de recursos les hace priorizar también a qué dedicar, ¿no? A qué dedicar los escasos recursos que pueden tener. Estamos hablando de un 8% de la población navarra, según se ha dicho esta mañana en el Parlamento, ¿no? Y el perfil es un perfil de personas que están en desempleo, con carencias, con necesidades, y una de las carencias es el no poder afrontar esos gastos, que parece que es algo que todos podemos hacer, ¿no? Pero la realidad nos está poniendo enfrente que no es así, ¿no? Se ha hablado se ha pasado la pelota desde el Parlamento al Gobierno, ¿no? Se insta al Ejecutivo, al gabinete de Yolanda Barcina, que promueva un plan en este sentido que incluya, entre otras medidas, las ayudas directas para las familias que no pueden llegar a pagarse los consumos mínimos, ¿no? Sería una de las medidas a lo mejor más contundentes y más efectivas, a vuestro juicio. Y más urgentes. O sea, esas medidas sí que dan una respuesta inmediata a una necesidad inmediata, pero esa medida, siendo urgente y siendo necesaria, y una medida de impacto que aliviaría la situación de muchas familias, familias con menores, con personas mayores, con personas muy vulnerables ya de por sí, y que todas estas carencias afectan muy negativamente al estado y a la calidad de vida y al estado de salud de estas personas, ¿no? Entonces, sí que esa medida es necesaria que se ponga en marcha como una medida de choque, pero esa medida tiene que ir acompañada a la vez con medidas que implementen a medio y largo plazo el afrontamiento de esta situación, ¿no? Sí, porque eso puede ser un parche para aliviar cuando el problema ya está creado, pero ¿cuáles serían esas medidas a medio y largo plazo que proponéis vosotros, que domináis este tema y que estáis en contacto con las familias que lo sufren? Pues nosotros nos alineamos totalmente con la moción que han presentado esta mañana los partidos y que han aprobado por unanimidad. Han sido dos, pero que han aprobado por unanimidad. Y por un lado, las medidas de choque ante situaciones extremas y que se dan a día de hoy y que hay que afrontar, pero luego también apoyamos la medida para la mejora de la eficiencia energética de las
y seguridad de las instalaciones, porque eso asegura que, bueno, pues que se produzca un ahorro y que se consuma y que el consumo sea menor, pero que sea más eficiente. Esa sería otra de las medidas que está incluida dentro de ese plan, ¿no? La eficiencia energética, que se valoren primero a esas personas para darles esas ayudas y prioricen esas familias. Claro, porque eso te asegura que vas solucionando de alguna manera la situación, ¿no? Que con menos consumo consigues a lo mejor calentar toda la claro, vivienda, ¿no? Y también es un tema de educación en ese sentido. Y luego otra medida que también para nosotros es muy importante es que las medidas que se contemplan para luchar contra la pobreza energética se incluyan dentro de la estrategia de inclusión social que se está elaborando. Como una medida más, ¿no? Sí, como unas medidas que acompañen a otras medidas para asegurar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que cada vez van siendo más y que no estamos hablando de personas que les vamos a pagar el recibo de la luz, no, sino son personas que tienen derecho a tener luz, a tener calefacción como todos los demás, ¿no? Entonces, estas medidas se puede hacer un plan de choque, una campaña invernal, que es otra de las medidas también. Sí, se habla de una tregua, ¿no? Dentro de las competencias del Gobierno, que se busque cómo presionar a las compañías para evitar esos cortes de suministro en los meses más fríos del año. También se ha hablado de esto a nivel nacional. Sí, y entonces serían medidas a corto plazo, a medio y largo plazo. O sea, nosotros apoyamos que vayan en conjunto las tres medidas para que realmente sean eficaces. O sea, que se pueda abordar las situaciones urgentes, pero también lo importante, que es evitar y prevenir que se produzcan estas situaciones. Hablamos de esta realidad concreta, la denominada pobreza energética, que es la dificultad para hacer frente a las facturas de los servicios más básicos y mínimos del hogar. Pero ¿cuál sería un poco, en ese borrador que habláis más amplio, en esa cobertura un poco más global de la atención a la pobreza en nuestra comunidad, vuestras principales reivindicaciones para atender a una población entre un 16%, creo, en Navarra, que está bajo el umbral de la pobreza? Sí, que está en una situación, está ahí en el límite, ¿no? El 16%. Pues son medidas, por un lado, asegurar en temas de empleo, es muy importante, las medidas que vayan asegurando y que vayan promocionando la posibilidad de que las personas puedan tener empleo y que puedan entrar en los circuitos de empleabilidad. Esa sería una. Luego también garantizar... Esto no sucede porque parece harto difícil conseguirlo, ¿no? Es un espejo en el que todos queremos reflejarnos. Sí. Mientras no sucede, ¿qué hacemos con esas personas? Pues... ¿Cómo ayudarlas, quiero decir? A ver, asegurando también desde la red de lucha contra la pobreza, sí que formamos parte de la plataforma de la renta básica, asegurar unos ingresos mínimos nos parece fundamental para que las personas puedan hacer frente a sus itinerarios de empleabilidad, puedan hacer frente a esta pobreza energética, ¿no? Que es un poco el tema, pero también asegurar el acceso a la sanidad, a la educación. Todas esas medidas pueden ayudar a la mejora de esta población y es lo que nosotros, bueno, desde nuestro trabajo cotidiano, desde las organizaciones que forman parte de la red, es lo que venimos haciendo y sobre todo sí que plantearlo desde la perspectiva de derechos. Estamos hablando de derechos. Bueno, pues con ese último argumento vamos a quedarnos. Es un derecho. Miriam Gómez, desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, muchísimas gracias por habernos aportado esta otra visión que muchas veces pasa desapercibida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, pues así nos vamos despidiendo. Mañana, como siempre, volveremos en este tiempo de noticias en nuestros horarios habituales. Hasta mañana.